Hola, bienvenidos, mi nombre es Cecilia Payme. Nos encontramos en una nueva semana que lleva por título ¿Qué hacer con los cananeos? Exactamente, estamos en la sección Inicia, que se titula Dios juega limpio. Siempre que las personas piensan en el Antiguo Testamento, generalmente creen que el Dios del Antiguo Testamento y que el Dios del Nuevo Testamento son totalmente diferentes, y que Él de buena gana comisionó a Israel para que cometiera genocidio contra los cananeos. Además, este asunto se ha convertido en uno de los más importantes para entender y con el que hay que luchar. Pues la Biblia afirma que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo, es un Dios de amor y de misericordia. Entonces surge la pregunta, ¿qué haremos con los cananeos? El antecedente de Deuteronomio capítulo 7 es crucial para poder entender apropiadamente qué es lo que pasó con los cananeos, ya que Dios les había dado muchas oportunidades, incluso les había dado 400 años aproximadamente, y sobre todo envió Dios a profetas y también envió muchas advertencias, pero los cananeos no hicieron caso. Ahora te invito a que puedas buscar en tu Biblia Génesis capítulo 2, el versículo 3, y dice lo siguiente. Dios siempre intentó alcanzar a todas las naciones, incluso buscando bendecir al mundo a través de Abraham. Entonces, si quieres saber qué pasó con los cananeos, pues te invito a que puedas seguir viendo todo el video y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hola amigos, bienvenidos a la sección Asimila aquí en Ministerio Comentario. Enfrentar Deuteronomio 7 siempre será un desafío tremendo. Aquí estamos hablando de lo que se conoce como la Guerra Santa y explicar o tratar de explicar por qué se dio algunas matanzas, por qué en la toma de algunas ciudades corrió sangre y por qué el texto bíblico parece decir que Dios asesina, mata niños y mata mujeres. Y al mismo tiempo la Biblia dice que Dios es un Dios de amor. Justamente esta sección nos lleva a pensar cómo podemos asimilar toda esa información y no encontrarla contradictoria, antagónica. Bien, en Deuteronomio 7 hay algunos detalles importantes que tenemos que parar para pensar. Mira, primer detalle importante de Deuteronomio 7 es que si nosotros vemos los versículos 5, 2 y 3, hay un lenguaje que evidentemente es simbólico. Cuando habla de destruir, en el versículo 5, está hablando de destruir, por ejemplo, todos los objetos de culto que tenían estas naciones idólatras. Por ejemplo, en el versículo 5 nosotros vamos a encontrar altares, estatuas, imágenes, esculturas, y el pueblo de Israel había sido llamado a destruir todo ello. Es cierto que también en las conquistas murió gente, pero el objetivo principal no era la matanza de seres humanos, sino la erradicación de las prácticas idolátricas que tenían ellos en sus culturas. ¿Cómo podemos nosotros confirmar esto? Porque en el versículo 2 y en el versículo 3 nosotros vamos a encontrar que también hay un mandato a que Israel no se emparentara, no se casara con personas de estas naciones paganas. ¿Qué sentido tendría que el texto bíblico mande a los israelitas no casarse, no emparentarse con personas de otra cultura si esa cultura ya fue erradicada, fue exterminada? No tendría ningún sentido. Otro punto importante que tenemos que considerar es que en la toma de las 3 ciudades que fueron conquistadas por los israelitas, hablamos de Jericó, Ai y Hazor, estas 3 ciudades se especifica en el texto bíblico fueron fortalezas militares. Así que probablemente cuando nosotros nos enfrentamos con la acusación de que murieron muchas mujeres y muchos niños, realmente en estas ciudades los que más murieron fueron militares, soldados de la resistencia, que tampoco fueron asesinados vil y cruelmente. Ahora, tal vez si tú estás viéndonos fuera de Perú no vas a entender la ilustración, o tal vez sí, yo no estoy seguro si en tu país esto funciona o no, pero aquí en el Perú nosotros vemos que muy frecuentemente las combis, los microbuses urbanos tienden a pegar ahí atrás de sus vidrios algunas frases llamativas, ¿no? Y una de las que a veces vemos frecuentemente es el favorito de Dios. Aquí va el favorito de Dios. La pregunta es, ¿Dios tiene favoritos?
claramente en los versículos 7 y 8 del capítulo 7 de Deuteronomio nosotros encontraremos que Dios no tiene favoritos. Dios a todos los juzga por igual. Él ejecuta su juicio con justicia y equidad, e incluso el juicio que en este momento Él ejecuta hacia las naciones cananitas, luego también lo ejecutaría con Israel a través del exilio, también lo ejecutaría con Babilonia, luego lo haría también, como profetiza Isaías, con el resto de naciones del mundo en ocasión del tiempo del fin. Dios no tiene favoritos, Dios no actúa en favor nuestro porque algo bueno vea en nosotros, sino que Él es siempre movido por su gracia y por su misericordia. Y entonces resumimos nosotros esta sección de esta forma. Deuteronomio 7 es muy complejo de explicar si nosotros tratamos de abordarlo con presuposiciones y prejuicios allí que no queremos nosotros quitar de nuestra mente. En segundo lugar, el mandato a la destrucción, en primer lugar, siempre fue para los instrumentos o lugares de culto idolátrico. En tercer lugar, no es que hayan muerto muchas mujeres y muchos niños como la crítica pretende mostrarlo, puesto que la evidencia arqueológica y bíblica nos muestra que más en realidad fueron soldados varones los que enfrentaron al pueblo de Israel, haciendo caso omiso a los llamados de hacer primero la paz. Porque ese era el mecanismo que usaba Israel, primero la paz. Y finalmente Dios no tiene favoritos. Dios a todos los juzga con justicia y equidad. Ahora, para ti, ¿cuál crees tú que es el versículo central de la sección de estudio de esta semana? Deuteronomio 7, versículos 1 al 11. ¿Cuál crees tú que es el texto central? Yo me quedo con el versículo 7 y 8. ¿A qué parece apuntar todo lo que hemos estudiado? La respuesta la dejo para ti y seguimos en la siguiente sección. Estudiando esta semana Deuteronomio 7, encontré algo bastante interesante que quería compartir con cada uno de ustedes. Y es lo siguiente: la maldad de los pueblos cananeos era tanta, era tremenda, que hacían orgías, la adoración a otros dioses. La maldad era inmensa y es por eso que Dios también decide destruirlo. Bueno, pero en esta destrucción quizás podamos ver a un Dios malo, pero no es así. Dios aceptaba a toda persona que se arrepintiese y quisiera convertirse al pueblo de Dios. También vemos otro punto, que muchas personas creen la indiferencia que tenía hacia las mujeres y los niños al destruir ciudades, como por ejemplo Jericó. Lo que es cierto es que estas ciudades eran fortalezas militares en aquel entonces, por lo cual su mayoría de habitantes eran soldados. Esta es la sección Enfoca. La gracia de Dios es clara, incluso en estos pasajes difíciles que hemos estudiado durante esta semana. Dios ha ejecutado y ejecuta siempre sus obras poderosas para rescatar a su pueblo y quiere que tantas personas, muchas, todas las que sean posibles, puedan estar en el cielo. Dios hizo todo lo que podía hacer para conducir a los cananeos a conocerlo. Sin embargo, debido a la profundidad de la maldad de ellos, el amor de Dios, así como su justicia, tuvieron que permitir las consecuencias. Aún con las consecuencias y las medidas extremas, Dios siempre estuvo buscando su redención también. Así como las plagas sobre Egipto condujeron a muchos egipcios a seguir a Dios y marcharse junto con los israelitas, posteriormente, en ocasión también del exilio de Israel, esto llevó a que otros puedan volver juntamente con los israelitas. Muchos volvieron a Dios juntamente con ellos. Entonces, Dios muestra su misericordia por miles de generaciones, como nos dice Éxodo capítulo 34, versículo 7, y hace que incluso naciones como Asiria se arrepientan, como ocurrió en el caso de Jonás, ¿no? En el capítulo 3, el capítulo 4 vamos a encontrar donde él predica a Nínive y ellos sí logran arrepentirse. Muchos de los profetas que incluso hemos considerado por algún momento, sin tal vez conocer, que predicaban solamente Israel, ellos también predicaban y tenían un mensaje de advertencia para otras naciones que vinieron después de los cananeos. En consecuencia, todo parece indicar que al menos algunos de estos pueblos también pues llegaron a poder escuchar de Dios, conocer de Dios, volver a Dios, ¿no? Los cananeos sabían acerca del Señor y lo que había hecho en favor de Israel. Sabían que era el verdadero y todopoderoso Dios. De hecho, la declaración de fe de Rahab y el reconocimiento de que Dios estaba con ellos
y les estaba dando la tierra, como vemos en el capítulo 2 de Josué, fue en realidad una de las razones para que Israel tuviera el valor de avanzar en la conquista de la tierra. Posteriormente nosotros sabemos que Rahab se va a casar con uno de los príncipes de Israel y va a convertirse uno de sus hijos en la descendencia de David, ¿no? A través de Boz, como vamos a ver, o como está registrado en Mateo capítulo 1, versículo 5. Dios no veía un grupo étnico, nunca ha visto un grupo étnico solamente, sino a quien tuviera fe en él. Y por lo menos algunos cananeos en esta semana, como hemos repasado, pusieron su fe en Dios y llegaron a ser fieles seguidores, aunque sus naciones fueron castigadas. A los habitantes de Canaán se les había otorgado amplias oportunidades de arrepentirse. 40 años antes de la apertura del Mar Rojo y los juicios caídos sobre Egipto, ellos fueron testigos del poder supremo del Dios de Israel. Bienvenidos amigos a la sección Aplica la lección joven de esta semana. Hoy estudiamos la conquista de Basán. La derrota de los reyes de Madián, Galaad y Basán habría recalcado más el poder supremo de Jehová sobre todos sus dioses. Si estos pueblos no se hubieran opuesto al progreso de Israel en desafío a la palabra de Dios, estos pueblos situados en los confines más lejanos de la tierra de Canaán se habrían salvado. Dios habría mostrado su bondad y compasión, aun siendo pueblos paganos. Fueron 400 años que Dios toleró y le dio pruebas inequívocas de que Él era el verdadero y hacedor de los cielos y la tierra. Conocían de las maravillas que Dios había hecho por el pueblo de Israel al sacarlos de Egipto. Tuvieron evidencia. Sin embargo, ellos decidieron rechazar la luz y aferrarse a sus ídolos. Repasa el versículo de memoria y pregúntate, ¿cómo aplicaría esto en tu vida esta semana? Coméntanos. Hola amigos, mi nombre es Linda Jauregui y esta es la sección Dialoga. Te invito a compartir con tu familia, con tus amigos, con tu grupo de escuela sabática y también con tu grupo de estudio de la Biblia lo que aprendiste esta semana en esa lección número 5. Así también conversen sobre esta pregunta que les voy a dar. ¿Cómo entendiste, cómo entendieron la gracia de Dios para con nosotros según lo estudiado esta semana? Muy bien, tienen ahora un tema más de conversación. De todas maneras, por favor, tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y YouTube. Puedan seguirnos en cada una de ellas y puedan darle también like a este video.